Bueno, muchísimas gracias. Listo. Con respecto a el problema, lo que les manifesté, de que debemos identificar lo que es una función objetivo, lo que es una restricción y una variable. ¿Tienen alguna duda? No, profe. No, profe. Bueno, bueno, voy a continuar con el ejercicio. Listo. Entonces, algo claro y algo, digamos que no está dentro del libro, pero pues es una manera que he aprendido en los años que he venido trabajando en esto de la investigación de operaciones. Y digamos que lo primero que yo hago es hacer una declaración de las variables. Entonces, ¿a qué se refiere con las variables en los problemas? ¿Listo? Entonces, mis variables de decisión. Entonces, algo importante es que siempre que hablemos de variables en el caso de investigación de operaciones, nos vamos a referir a lo que se quiere hacer, ¿sí? Entonces, aquí hablamos de fabricar anillos y pulseras. Estos serían mis dos variables, ¿listo? Entonces, digamos que una técnica que yo suelo utilizar es declararlas. Entonces, X1, que hace referencia a la cantidad de anillos que se quieren fabricar, que sería mi primer variable. Y X2, la cantidad de pulseras a fabricar, que, digamos, sería mi segunda variable. ¿Listo? Entonces, está dentro del problema. Anillos y pulseras. Siempre mis variables. ¿Qué quiero siempre hacer? ¿Qué quiero producir? Bueno, entonces, las restricciones. Por lo general, siempre las restricciones, digamos que aquí yo las identifico como de capacidad, es porque es lo que yo puedo utilizar o lo que se dispone como tal. Digamos aquí, hablábamos de dos productos que necesitábamos para fabricar cada uno de los artículos que son las anillos y pulseras. Entonces, dispongo de 50 gramos de oro y 80 gramos de plata. Entonces, estas serían mis restricciones. ¿Por qué? Porque sería como mi materia prima y es lo que yo voy a disponer y lo que yo voy a utilizar. Sí, entonces, digamos que volviendo a colación a la clase de la semana pasada, donde los invité a leer el libro, donde nos hablaba de la Window Glass, la fabricación de las puertas y las ventanas. En este caso, la situación que se presentaba, las restricciones estaban dadas en tiempo. Era esa cantidad de tiempo, esa capacidad de tiempo disponible para poder fabricar esos dos artículos, ya sean puertas o ventanas, como lo proponía el problema como tal. ¿Listo? En este caso, lo que yo suelo hacer es que identifico cada una de esas variables o productos, anillos
y pulseras, cada uno va a ser una diferente variable. Siempre que yo hable de X1, me voy a referir a los anillos. Y siempre que hable de X2, me voy a referir a las pulseras. Entonces, digamos que aquí el concepto de cambiar algunos nombres por algunos, digamos, números que vamos a utilizar, porque es, en pocas palabras, lo que estamos haciendo con este modelo o la construcción del modelo matemático es llevar a cabo, pues digamos que todos estos valores al modelo y construirlo de manera matemática, que ya les voy a mostrar. Pero digamos que este paso me parece importante para que ustedes puedan solucionar los problemas de una manera sencilla. Hay algo también importante en la investigación de operaciones y es que muchas de las situaciones ya se encuentran estandarizadas. Entonces esto va a hacer que sea mucho más sencillo cuando se me presente una situación similar porque simplemente la voy a adaptar. Listo, entonces, otro, digamos que, bueno, aspecto de las cantidades. Aquí les voy a escribir las variables de las restricciones. Entonces, en oro, como nos decía anteriormente, el anillo requiere de 1 gramo de oro y lo represento como lo hacemos en matemáticas con X. Listo. ¿Listo? ¿Por qué X1? Porque estoy asociando a que es para el anillo. ¿Listo? Y más 3 de X2, que son los 3 gramos que requieren las pulseras para ser fabricadas. Y recuerden que entonces con X2 represento las pulseras. 3 la cantidad de gramos que requieren para ser fabricada. Y las desigualdades menor o igual. Recuerden que con derecha mayor o igual, con izquierda menor o igual, los símbolos. ¿Listo? Entonces, en este caso, menor o igual a 50, que es la cantidad de oro que se dispone. Y lo mismo pasa para la plata. Declaro las restricciones. 2 de X1, que son los 2 gramos de oro, perdón, de plata que se requieren para fabricar los anillos, más los 4 gramos de plata que se requieren para fabricar las pulseras. Entonces, por eso pongo 4x2. Menor o igual a 80, que es la disponibilidad de plata que pues nos presentaba en la situación original. Digamos que aquí en el problema. Aquí nos dan y podemos observar entonces lo que tiene que ver con anillos y pulseras, que son mis dos variables, que quiere vender y obtener el máximo. Por eso digamos que ya podemos identificar que la función objetivo es maximizar. Entonces, mi función objetivo sería que Z max, que significa la función objetivo, sería maximizar los 30.000 que obtengo si fabrico un anillo. Entonces, 30.000 de X1 más los 40.000 de X2, que hace referencia a si fabrico una pulsera. ¿Listo? Entonces, miren que si yo identifico las variables, va a ser mucho más fácil identificar o construir mi modelo matemático. ¿Listo? Entonces, nuevamente acá. Entonces, la función objetivo la obtuve de lo que era la venta de los productos y los pesos que cada uno de ellos me dan de ganancias si lo fabrico.
¿Listo? Entonces, recuerden que siempre que asociemos producir, vamos a hablar de maximizar, porque buscamos, por lo general, siempre obtener la máxima productividad con lo que se dispone, ya sea en tiempo, materias primas, como es en el caso de este ejercicio, o pues algunos ejercicios que vamos a ir, que se van planteando. Listo. Entonces, una vez identificadas las variables, que vuelvo y repito, son los productos o lo que se quiere hacer, las restricciones, que hace referencia por lo general a materias primas, tiempo, personal, porque puede ser el caso que se nos puede presentar, o los recursos que podemos disponer. ¿Listo? Y la función objetivo, que es lo que buscamos en este caso, poder tener la mayor ganancia o mayores utilidades. Listo. Entonces, una vez yo identifique esto, ¿listo? Digamos que esto no está en el libro, pero se los digo por experiencia, que con el tiempo, una vez aprendí a identificar cada uno de estos aspectos dentro de los problemas, construir el modelo matemático fue mucho más sencillo. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí es lo que contengo acá, el modelo matemático. ¿Listo? Entonces, aquí, bueno, entonces, bueno. Entonces, aquí vuelvo y la construcción del modelo matemático, y esto es lo que ustedes deben hacer en la actividad. Entonces, ver que cada uno de estos ejercicios están diseñados con dos variables. Pulseras, que recuerden que siempre que hablemos hacia los productos, nos vamos a referir es con su respectiva variable. Entonces, X1 siempre van a ser los anillos y X2 siempre van a ser las pulseras. Entonces, una vez identificado, mire que la ventaja de identificar de esta manera las variables, las restricciones y la función objetivo es, digamos que muy similar a lo que nos explicaba el libro, porque el libro utiliza la tabla, pero por experiencia les puedo decir que llevar los ejercicios inicialmente a la tabla no es tan sencillo cuando uno no tiene cierta práctica. En cambio, cuando yo identifico estos aspectos de los problemas de esta manera, me facilita llevar mucho más los valores a la tabla como tal. La tabla, la simplex. ¿Listo? La tabla simplex, que es lo que se encuentra uno allá. Entonces, mire, y aquí también, pues digamos que me facilita construir el modelo matemático. Si ustedes observan, lo que hice fue invertir, que empiezo construyendo mi función objetivo en el modelo matemático, que es maximizar los 30.000 de X1 más los 40.000 de X2, ¿cierto? Y las restricciones, que ya las había identificado acá, que estaban dadas en oro y en la cantidad disponible de cada uno de estos dos: 50 gramos de oro y 80 gramos de plata.
¿Listo? Entonces aquí también llevé las restricciones al modelo matemático. Entonces, sujeto a las restricciones, que es lo que se suele, entonces, X1, que sería el gramo que requieren los anillos para fabricarse, y 2 de X2, que hace referencia a la cantidad de plata que requieren los anillos. Aquí pasa lo mismo. Entonces, oro, que es la cantidad de oro que requieren las pulseras, y 4 gramos, que es la cantidad que requiere las pulseras para ser fabricadas, y la cantidad disponible, con su respectiva desigualdad. Y la que no puede faltar en ninguno de los modelos, que es la restricción de no negatividad. Entonces, en pocas palabras, o fabrique solo anillos, si es lo más rentable, o fabrique solo pulseras, si es lo más rentable, pero no puede tomar un valor menor de cero. ¿Sí? En la vida real, yo no podría decir es que fabriqué menos un anillo. Eso no pasaría. ¿Listo? Entonces, digamos que esta restricción, que es obligatoria, lo que nos quiere decir que es, pues, caer la posibilidad de que se fabrique solo uno de los dos productos, si es lo más rentable. Pero recuerden que estoy hablando de toma de decisiones. Quiere decir que probablemente yo pueda tener otra situación, y esta, aunque sea la más eh, útil o la que me genere la mayor ganancia, probablemente no sea la situación que yo tenga que asumir, ¿sí? Supongamos que la herramienta me va a decir que fabrique 3 anillos, 2 pulseras, pero en la vida real yo tengo que entregar 4 pulseras. Yo no puedo, así sea lo más rentable, sea fabricar, porque yo debo cumplir con mis clientes. Digamos que eso es a lo que nosotros entendemos como la toma de decisiones, ¿sí? Esto es una herramienta de ayuda para poder tomar una decisión, pero realmente yo debo de analizar la situación que se me presenta, como les mencioné anteriormente. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay una pregunta o inquietud? No, profe, todo claro. Claro, fácil, ¿se vio fácil? Pero, profe, una pregunta, o sea, todavía no está resuelto, ¿cierto? O sea, apenas estás como reemplazando. Es que esa es la tarea que ustedes van a hacer en esos ejercicios. Ustedes lo que van a hacer es identificar sus restricciones y construir el modelo matemático. Y siempre va a ser Es, lineal, el modelaje lineal que estás explicando. sí, siempre va a tener que ser lineal. ¿Qué es lo que pasa? A tu pregunta de que si ahí termina la solución, no. Lo que pasa es que si yo me voy a eso en este momento, cuando ustedes me entreguen los trabajos, me van a llegar con un poco de respuestas que no están en el trabajo. El trabajo solo les pide que hagan el modelo matemático de esa situación que se les presentó. Como les dije, y vuelvo y les repito, hay un ejercicio que no es mala digitación. Está diseñado para que usted me diga, este no es un número natural, entonces este no tiene solución. ¿Listo? Para que no vayan a perder tiempo. Entonces, después de esto, yo voy a poder, después de entender a qué le llamamos lineal. Mira que todo lo que yo hice para los anillos está de manera lineal. Entonces,
tanto el gramo de oro que requiere como los dos de plata y su restricción de no negatividad. Lo mismo sucede para las pulseras. El oro, la plata, su restricción de no negatividad y al igual el gasto de los dos productos. Ya sea para fabricar anillos o pulseras, requiero de oro y dispongo de 50 gramos. Digamos, esto se suele conocer como la típica mezcla de productos. Cuando yo tengo la posibilidad de fabricar más de un artículo, pero utilizo la misma materia prima, o se puede dar que utilice la misma máquina, se conoce como la mezcla de productos. Entonces, aquí, digamos que sea el concepto de lineal. Mira, tanto para fabricar anillos o pulseras requiero de oro, cada uno consume diferente cantidad y lo mismo pasa para la plata. Entonces, es la misma materia prima, dos productos diferentes o dos variables diferentes, y eso es lo que hace el concepto de lineal. ¿Ves? Ahí ya está identificado de manera lineal. Voy a utilizar la misma materia prima, pero voy a fabricar dos diferentes productos. ¿Listo? Esto sería lo que ustedes van a hacer de los ejercicios. ¿Claro hasta ahí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Profesor, qué pena con una pregunta. Para la parte del Sí, con mucho departamento gusto. de de que dice que dispone tanto 50 como 80, eso siempre en la ecuación lineal siempre va a quedar como menor o igual. Serían tus restricciones, sí. Ok. Ah, ok, es que tenía duda Siempre van a estar ligadas a materias primas, tiempo, personal. Digamos que va a ser eso que usted utiliza, pero se puede agotar, es ilimitado. ¿Sí? Vale, profe, ¿Me gracias. entendiste ahí? Sí, sí, señor. Listo. Bueno, con mucho gusto. Bueno, pregunta, ¿todos leyeron el ejercicio del libro? ¿Leyeron el libro, muchachos? A honestidad. Yo por el momento no, la verdad, no. Yo aún no, profe. Muchachos, Yo sí leí una parte, yo pero no les, en in- el ejercicio. yo les comento, muchachos, que para que esto sea fácil, es importante que ustedes lean el libro. Hay muchas herramientas como, ¿cómo es que se llama este? Mm, Bueno, en el computador, el nuevo buscador, el Google Edge, si usted abre, él tiene la opción de inteligencia artificial y le lee el libro para que uno no tenga que estar allá. Yo entiendo que es agotador, es esto, pero sí es muy importante, muchachos, porque pues yo se los dije desde un inicio. Lo que sucede es que cuando se acabe esta asignatura, ese va a ser el lugar que ustedes deben de recurrir para entender y para solucionar problemas y entender todas las situaciones. Ustedes van a ver que si entran a la lectura de ese libro, van a encontrarse diferentes situaciones que muy comúnmente uno se enfrenta en la logística y que las van a poder resolver mediante este tipo de técnicas que son muy importantes. Y
digamos que aprovecho el momento y como para decirles que, muchachos, hay que leer el librito, porfa. Eh, listo, aquí, aquí hacerles una situación, pero esto sí cabe resaltar que esto depende del tiempo que yo llevo con 3.000, 5.000 y 3.000. No recuerdo bien los valores del libro, pero creo que eran 5.000 y 3.000. No traer los ejercicios. Entonces, ¿qué sucede cuando yo ya entiendo y puedo identificar los problemas y las situaciones? Vamos a entrar a la situación de el caso del problema de la Windows Glass. Uno, aquí ibas 0, 0, 2, 3 y 2. ¿Listo? Entonces, entonces, me van a regalar unos segunditos, pero ya, bueno, esto era 12, 18. Digamos que en el libro de Introducción a la Investigación de Operaciones nos plantean el problema de la Windows Glass, donde ellos tenían una problema de si fabricaban puertas, en este caso era X1, o lotes de ventanas, que era X2. Bueno, tengo una duda aquí si era 5.000 y 3.000 o está invertido. Lo voy a dejar así. Esto digamos que eran las ganancias que se obtenían para cada uno de los, si se fabricaba lotes de puertas o ventanas. También estaba la restricción de X1 y X2. Es que aquí voy a volver a... Les recuerdo que la de no negatividad, que es obligatorio, igual a cero. ¿Listo? Entonces el problema de la Windows Glass, ellos tenían un problema y era que no sabían si fabricar lotes de puertas o ventanas. Identificaron que era un problema de programación lineal porque hicieron los pasos que anteriormente les mencioné. Identificaron cada una de las variables, las restricciones y su función objetivo. Para este caso es un problema de producción, en este caso el de la Windows, ¿sí? Entonces, ellos no sabían si fabricar puertas o ventanas, ¿sí? Y pues aplicaron investigación de operaciones para resolver ese problemita que tenía. ¿Listo? Recuerden que les mencioné que es una toma de decisiones. Listo. Entonces, una pregunta para aquí en el grupo. Bueno, esto hace referencia al tiempo. Vamos que son las tres plantas que nos planteaba el problema de la Windows Glass, la planta uno, 2 y 3, a las cuales para fabricar un lote de puertas se necesitaba 1 hora en la planta número uno y se disponían de 4 horas. No, la puerta no va a la planta número 2, por eso está en cero.
Y en el caso de la planta 3, las puertas requerían de 3 horas en la planta número 3. En el caso de las ventanas, si fabrica un lote de ventanas tendría una ganancia de 5.000. Aquí esto lo voy a poner en... Ah, no, pero era $. Ya. Listo. Listo. Entonces, tiempo que consume. Bueno, el caso de las ventanas no iban a la planta número 1, requerían de 2 horas en la planta número 2 y en la planta se disponían de 12 horas y iban a la planta número 3 y requerían de 2 horas de las 18 disponibles. Miren que aquí nuevamente se da el concepto de que les mencioné anteriormente de la mezcla de productos. Entonces los dos van a la misma planta y requieren de diferentes tiempos, ¿cierto? Entonces nuevamente lineal. Para las puertas, ¿cuánto me da de ganancia? El tiempo que requiere la planta 1, que no va a la 2, que sí va a la 3. El tiempo de las ventanas, ¿cuánto gano por cada lote de ventanas? Que era 3.000, que no van a la planta 1, que sí van a la planta número 2, requieren de 2 horas, y que van a la planta número 3 y que van 2 horas. Una vez yo ya haya aprendido a identificar o a crear todos los modelos matemáticos y a entender que sí se puede solucionar mediante programación lineal, lo que se suele hacer, no sé, esta sería mi función objetivo, es utilizar una herramienta. Voy aquí para que entiendan el por qué es importante que ustedes lean el libro. Y cuando utilicen esta herramienta no vayan a cometer el error que muchos cometen, que aunque se les menciona que en la programación lineal no se aceptan números negativos, cuando en el modelo les da un valor negativo, aún así lo entregan como si fuera algo o un resultado, siendo esto un error. ¿Listo? Entonces, por eso es que me permite tomar decisiones. Listo. Entonces, hasta aquí, hasta el planteamiento. Supongamos que antes de yo haber llegado acá, yo ya debía haber construido el modelo matemático para poderlo solucionar mediante programación lineal. Entonces, nuevamente, entonces, mi función objetivo sería Z, maximizar, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a maximizar? Los 5.000, perdón, de X1, que hace referencia a si fabrico una puerta, ¿cierto? Más los 3.000 de X2, que sería si fabrico un lote de ventanas. Las restricciones, ¿sujeto a qué? A X1, que es la hora que consume las puertas en la planta número 1. Aquí no iría, pero este es menor o igual. Más, voy a poner el más, aunque aquí no iría. A 4, que sería el tiempo que se dispone en la planta número 2, ¿cierto? La siguiente restricción, 0, porque las puertas no van a la planta 2, pero sí requieren de 2 horas
en la planta número 2. Entonces, X2. Y 3 de X1, que hace referencia a las 3 horas que se requieren para las puertas, y 2 de X2. Estas todas son menor o igual, para el caso de la planta 2, las 12 horas que dispone, y menor o igual a la planta número 3 de las 18 horas que dispone. ¿Listo? Entonces miren aquí cómo construir. Me falta una partecita. X1. Vemos que aquí lo que se suele hacer es que se coloca es coma. Así, sumas. Y X2 mayor o igual a 0. Que ya es porque como el caso ya me lo conozco el libro, entonces digamos que aquí construí el modelo matemático. Listo, que si ustedes van al libro también se lo va a indicar. Listo, entonces una vez construido el modelo matemático, ya veo que sí se trata de un problema de programación lineal, que lo puedo solucionar con investigación de operaciones. Lo llevo a esta herramienta que se suele utilizar. Vamos que aquí voy a hacer unas cositas. Primero calcular mi función objetivo y voy a calcular unas restricciones. Entonces, mira, con unas sencillas fórmulas, que es algo que vamos a ver después de esta primera entrega, primera y segunda, perdón, porque ahí solo se le solicita esto que acabo de hacer. Miren cómo, lo que pasa es que yo ya el caso, yo ya lo tengo grabado porque pues digamos que he estado mucho con el libro, entonces ya me lo conozco de memoria, ¿sí? Y entonces el caso de la Windows Glass lo puedo modelar muy sencillamente. Este valor es el que sé que tengo una duda, está invertido entre los 5.000 y 3.000, creo que era 3.000 y 5.000. Sí, profe, sí Listo, está entonces me invertido. dice cuánto fabricar de... Disculpa, ¿sí están bien? Que no están invertidos. Ay, muchísimas gracias. Bueno, para que nos quede mejor el caso. Listo, puntualmente con el problema del libro. Mil gracias. Listo, entonces voy a ajustarlos. Listo. Entonces, 3.000 por un lote de puertas, 5.000 por un lote de ventanas. Entonces, hasta aquí les hago una pregunta. Si yo les preguntara a ustedes cuántos lotes de puertas y cuántos lotes de ventanas podríamos fabricar con esta situación y ese planteamiento, ¿ustedes estarían en la capacidad de responderme? Es un poco difícil, ¿cierto? No es tan sencillo. Y quiere que les diga que aunque con el resultado y como está el problema no es tan complejo, pero dar un resultado óptimo sí es complejo. Aquí es donde la investigación de operaciones es muy eficiente. ¿Listo? Digamos que otro paso, algo que yo ya sé y digamos que allá no voy a ir, no voy a pasar de acá, pero les voy a mostrar qué puedo hacer yo cuando domino la investigación de operaciones. ¿Listo? Entonces, miren que yo voy a aplicar una serie de fórmulas. ¿Listo? Aquí simplemente lo voy a hacer y lo vamos a desarrollar más adelante nosotros. ¿Listo? Ahí lo que hice yo fue hacer una fórmula que si yo quiero utilizar la herramienta de Excel para resolver problemas de programación lineal, tengo que formularlo. Si no, la herramienta no me va a resolver
ese tipo de problemas. Quiere decir que este que les acabé de explicar inicialmente, lo podemos llevar a esa herramienta y nos entregaría un resultado, pero no sería lo ideal por ahora. ¿Por qué? Porque en lo que está planteado en el curso, ustedes deben de llegar simplemente hasta modelar, pasar de un problema y identificar variables, restricciones, función objetivo y crear el modelo matemático. Hasta acá van a llegar ustedes en este caso. ¿Listo? Porque sería el primer paso, identificar, como les he estado diciendo. Son 3 ejercicios, pero en ocasiones, cuando he llegado a más, me entregan los resultados hasta con números negativos y esa no sería la idea. ¿Listo? Entonces, solo hasta esta partecita tendrían que ustedes entregar la actividad 1, que como les mencioné, creo que no es tan compleja, pero si me siguen mis orientaciones de llevar a cabo este concepto de declaración de variables y esto, va a ser muy sencillo, muchachos. Mucho más fácil. Y oriéntense también en el libro. ¿Listo? Entonces, hasta acá llegarían ustedes en el primer taller. Como ustedes ya identificaron estos primeros, la segunda actividad ya les está entregando un ejercicio con la tabla simples que se suele conocer con ese nombre, que es donde ya les plantean un problema, les plantean una ecuación y ustedes van a identificar es cuál es la ecuación que identifica ese problema que ya está propuesto en el caso. ¿Listo? En pocas palabras, esto que acabamos de ver. ¿Sí? Entonces, por eso, esto sería lo ideal, pero miren que si yo utilizo aquí otra formulita, aquí multiplicado, simplemente lo fijo, lo arrastro y mire. Entonces, más avanzado, digamos que él nos explica y nos enseña unas metodologías, como es el caso del simplex para casos o problemas muy grandes que se pueden llegar a presentar. Pero también nos enseña de una herramienta que existe con la cual nosotros podemos solucionar este tipo de problemas de programación lineal. ¿Listo? Entonces, aquí estos dos cuadritos que yo tengo en blanco, cuando yo estoy utilizando ya la herramienta del solver, lo que se van a convertir son como mis celdas variables o de decisión. Es donde la herramienta me va a ayudar a solucionar el problema que le estoy planteando. Esto no lo voy a solucionar yo, la herramienta es quien me va a ayudar a obtener el resultado, pero yo debo de diseñar el modelo matemático. ¿Sí? De ahí es la importancia de entender este paso. Si yo puedo observar que sí se trata de un problema lineal, que sí se trata de programación lineal, entonces va a ser mucho más fácil solucionar los problemas. Y ya, digamos que simplemente yo ya me iría aquí a unas herramientas que tengo. Aquí por ahora no les voy a explicar, pero les puedo decir que el resultado, entonces mi función objetivo, maximizar, perdón, porque estoy produciendo, mis celdas variables, agregar mis restricciones, en este caso, todas estas serían mis restricciones menor o igual a aceptar y le doy resolver. Y le voy a dar a aceptar. Y miren lo que parecía difícil con investigación de operaciones y programación lineal. Me dice que fabriqué 2 lotes de puertas, 6 lotes de ventana
y que vamos a tener una ganancia de $36.000 en cuanto a las restricciones. En la planta número 1 tenía disponible 4 horas. Con la producción se utilizaron solo 2. De la planta número 2, de las 12 horas que requería, se gastaron las 12 horas. Y en la planta número 3 también consumí las mismas 18 horas. Y entonces aquí podría yo tomar una decisión. Esta sería digamos que, la solución más óptima que tendría dentro del problema. O sea, en pocas palabras, esta sería la que me da la mayor productividad. ¿Listo? Pero pues voy a dejar para las siguientes clases donde voy a explicar algo que tiene que ver con el método gráfico y vamos a conocer todo lo que se conoce como la región factible, que en pocas palabras serían todas esas posibles soluciones que son posibles, pero que no es la más óptima. Y ahí es donde nosotros hablamos de toma de decisiones. Sí, vuelve en lo que les mencioné anteriormente. Bueno, fabriqué 2 lotes de puertas, 6 de ventanas, pero realmente yo necesito entregar más lotes de puertas que de ventanas. Entonces lo podría ajustar, pongamos, y observar. Mire, aquí puedo observar que se cumplen todas las restricciones, pero si miramos no es la que me da la mayor utilidad. ¿Listo? Pero está dentro de las posibles soluciones. Entonces, digamos que eso es lo que llamamos de toma de decisiones. ¿Listo? Entonces, la ideal sería que ustedes a esos ejercicios y a esos problemas los van a solucionar, van a identificar las variables, las restricciones, la función objetivo para los tres y cuál no es un caso porque tiene un problema, que tiene un valor que no es un número. Sí, no es un error de digitación, no es nada. Está diseñado para que usted diga, este no es un número natural, no lo cuento. ¿Listo? Entonces, bueno, otro ejercicio. Un fabricante de juguetes tiene 120 unidades de plástico y 150 unidades de madera para fabricar aviones y autos de juguete. Cada avión requiere 2 unidades de plástico y 3 unidades de madera, mientras que cada auto necesita 4 unidades de plástico y 2 unidades de madera. Los aviones se venden a 25.000 pesos cada uno y los autos a 30.000 pesos. ¿Cuántos aviones y autos deberá fabricar el fabricante para maximizar sus utilidades? Entonces, es nuevamente la situación que se les plantea a ustedes. Y vuelvo y les menciono. Entonces, si paso a identificar o a declarar mis variables, ¿cuáles serían mis variables para la situación? Los aviones y los autos. Entonces, X1 y X2. También tengo unas restricciones que es la capacidad. En este caso, una está ligada al plástico, 2 unidades de plástico que requieren los aviones y 4 unidades de plástico que requieren los autos y se disponen de 120. Por eso menor o igual. ¿Sí? Aquí yo ya estoy prácticamente que construyendo mi modelo matemático. De madera, tengo o requiero para los aviones 3 unidades de madera o para los autos 2 unidades de madera, que aquí están representados con X2 y X1, menor o igual a 150
porque se disponen de 150. Y mi función objetivo, que sería maximizar, porque como vemos, estamos produciendo. Entonces, o produzco aviones o produzco carros. ¿Listo? Entonces, se identifica que es una maximización. Entonces, entonces, 25.000. Si fabrico aviones, entonces X1, y 30.000 si fabrico autos, X2. ¿Listo? Entonces, paso a construir mi modelo matemático. Entonces, modelo matemático, maximizar los 25.000 de X1 si fabrico aviones, y los 30.000 de X2 si fabrico autos. Mi función objetivo. Mis restricciones. Entonces, están dadas en plástico y en madera. Las de plástico, las 2 unidades que requieren los aviones representados con X1, y las 4 unidades que requieren los autos con X2. Listo. Y 120 unidades que son las que se disponen. Entonces, por eso es mi restricción. Miren que está dentro del problema, yo la puedo identificar muy fácil porque es lo que se consume o se gasta. ¿Listo? En cambio, las variables es lo que se produce. ¿Sí? Y lo mismo pasa para el plástico. Entonces, 3 de X1, que serían las 3 unidades de plástico que requiero para el avión, y 2 de X2, que serían las 2 unidades que se requieren para fabricar el automóvil. Menor o igual a 150 porque se requieren. Bueno, también algo importante aquí en esto de menor o igual. Sí, yo no podría decirle menor o igual a 151 cuando en realidad yo no tengo esos 151 unidades. ¿Listo? Los datos deben de ser reales. Y por último, la restricción de no negatividad. Tanto X1 como X2 igual a 0. O se fabrican solo aviones o se fabrican solo automóviles, pero debe ser mayor o igual a 0. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda o inquietud? ¿No? Sí, profe, ¿podrías repetir, por favor, cuando tú plasmas el modelo, por qué es que colocas la coma? Tú lo explicaste, pero no recuerdo. Bueno, es que si tú miras en el libro, cuando ellos hacen referencia a la restricción de no negatividad, es la que utilizamos la coma. En cambio, Ok. para las restricciones reales, se suman. Ok. ¿Sí? Profe, yo Esto es tengo solo, digamos que para identificarla. La de no negatividad. Pero mira que la característica es que la de no negatividad siempre es mayor o igual a 0. A 0. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Listo. Profe, ¿Alguien más quería hacerme alguna pregunta? sí, yo. Dime. Digamos, ¿en qué casos o qué problemas son los que no se podrían resolver con este tipo de programación lineal? O sea, yo Cuando un no problema que son pueda- números reales o cuando no se cumple con el concepto de lineal. ¿Listo? En este caso, digamos que para el caso de producción es muy fácil, que era lo que les mencionaba, porque normalmente, digamos que los problemas están muy ligados a esa competencia entre los productos por un mismo producto o por una misma planta, una misma materia prima. Entonces es donde se da la mezcla y es más fácil armar. Cuando yo no identifico eso, entonces no podría hablar de un problema de programación lineal y no podría
solucionarlo con programación lineal. Claro, Y sí, claro ahí. pronto podrías dar un ejemplo. Un ejemplo de no lineal. Sí, o sea, que no cumpla con los parámetros de lineal. Pues supongamos, bueno, este mismo caso, bueno, voy a llevarlo aquí de no, que sea no lineal. Supongamos del mismo problema que vamos a fabricar, pero tenemos 4 productos. Entonces, en este tipo de situaciones, podemos ver que no se da el concepto de lineal, ¿sí? Aunque son 2 productos y son 2 variables, supuse que cada uno de estos artículos consumía cierto tiempo. Entonces, mira que aquí no tiene sentido utilizar la programación lineal porque no tengo ningún tipo de problema como tal para solucionar. Yo lo podría solucionar o digamos que ahí sería muy claro, bueno, requiero 2 horas y dispongo de 120, pues produzca. Solo consuma ese 120 que tenga. También tendría que analizar la disponibilidad de las máquinas, pero no tendría la necesidad de utilizar programación lineal porque no se trata de un problema de programación lineal. Ah, ok. ¿Sí? O Esa sea, es como una de las características más sencillas. no se cruzan No en... tendrías que utilizar. Exacto. No Ya, sea ya, la ya. mezcla. Ok, profe, muchas gracias. Entonces mira que ahí, si ves que podría solucionar sin necesidad de investigación de operaciones, podría llegar a un resultado. Te vas a demorar un poco, pero puedes llegar a un resultado. Y en el caso de la programación lineal, también vamos a llegar a un resultado, pero con un problema más complejo. ¿Sí? Entonces, digamos que esas es como las características que tiene. Otro ejemplo, ahí para terminar. Un agricultor tiene un terreno de 50 acres para cultivar maíz y trigo. Cada acre de maíz le genera un beneficio de 5.000 pesos, mientras que cada acre de trigo le genera 3.000 pesos de beneficio. Además, para cultivar maíz necesita 2 horas de trabajo por acre y para el trigo necesita 3 horas por acre. El agricultor tiene un límite de tiempo de 120 horas de trabajo disponibles. ¿Cuántos acres de maíz y de trigo debería cultivar para maximizar sus ganancias? Entonces, nuevamente declaro mis variables. X1, acres de maíz. X2, acres de trigo. ¿Listo? Entonces ahí están mis 2 productos, que aquí están representados en la tierra que yo voy a utilizar. Las restricciones es el tamaño del terreno. ¿Cuánto consume cada uno de ellos? Entonces hace referencia al tiempo que requiere cada uno de ellos para cultivar. Entonces, X1 y X2 menor o igual a 50 debido al tamaño de los terrenos. Horas disponibles. 2 de X1 más 3 de X2 menor o igual a 120 debido a las horas de trabajo, que nos las explican acá. Es el tiempo que se consume cada uno de ellos para poder producir en los acres. Y la función objetivo sería maximizar. Quiero, digamos que en pocas palabras,
sacar la mayor productividad, ya sea los 5000 de X1 más 3000 de X2. Y lo que haría sería construir mi modelo matemático. X1, 5000. La cantidad de consumo de cada uno de ellos en los acres, la cantidad de tiempo disponible para poder fabricar en cada uno del que dispongo, y la restricción de no negatividad, que hace referencia a que, o en pocas palabras, de acuerdo al problema, o solo se cultiva maíz o solo se cultiva trigo. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda o inquietud? ¿No, muchachos? No, profe, todo claro. Bueno, listo. Bueno, entonces la invitación es a que hagan la lectura de los 3 ejercicios propuestos en el caso. Como los invité, lean el libro, los ejercicios. El capítulo 2 es indispensable para que entendamos todos los conceptos. Y bueno, lo ideal es que el próximo domingo tenemos para entregar las 2 actividades. Como les mencioné, tan solo lo van a dejar hasta la construcción de su modelo matemático para el caso de la actividad 1. ¿Listo? Van a analizar esos 3 ejercicios y van a construir los modelos matemáticos. Si se pueden resolver mediante esto. ¿Listo? Ya vamos a verlos después. Les voy a explicar cómo se utiliza, cómo se instala el complemento y cómo nos van a poder dar soluciones utilizando la herramienta. ¿Listo? Entonces, si no hay ninguna pregunta, yo este archivito de Excel, yo ahorita lo comparto ahí en el curso. Ya a partir de mañana ustedes lo pueden disponer para que lo tomen como ejemplo, lo vean, y los invito también a leer el resto de ejercicios que están para que ustedes tengan como ejemplo, y esto les va a ayudar a aclarar las dudas o inquietudes, también a cómo identificamos las restricciones y nuestra función objetivo, y esto les va a facilitar el desarrollo del el trabajo para entregar el próximo domingo. O sea, ¿Listo? mañana ya podemos ver Entonces, no siento el más. Excel en plataforma, ¿sí, profe? Sí, yo se los cargo a la plataforma. No, ¿sabes qué vamos a hacer? Se lo voy a enviar por correo para que llegue, porque es que he observado que cuando la subo a la plataforma, se convierte en PDF. Ah, listo, Entonces, profe. para que no tengan ese inconveniente, yo se los envío más bien por correo y ya así les llega pues este material. Ya está disponible es bueno, la presentación, creo que también me toca cargarla, hacerle el ajuste. La presentación sí la cargo en la plataforma y les envío, pero sin embargo, pues les cargo los 2 archivos en el correo. ¿Listo? Para que tengan material de apoyo. Bueno, entonces no siento más. Muchísimas gracias a todos. Espero que tengan una excelente noche, que Dios los bendiga y nos vemos dentro de 8 días. Gracias, profe. Hasta Gracias. luego. Todos. Y Gracias, muchas Gracias, gracias por su profe. participación. Con mucho gusto, muchachos. Feliz noche para todos. Que Dios los bendiga. Que estén muy bien.